Buenas tardes, compañeros y profesora. Nuestro tema es el tema número 11 sobre los microorganismos, las enfermedades bacterianas, fúngicas y virales. Nuestro equipo está compuesto por Rosario Prado, Virginia Leguizamón, Pamela Armúa y Fernanda Suárez. Para iniciar, veremos la definición de lo que es un microorganismo. Microorganismo o microbio es un ser tan pequeño o diminuto que solo puede ser visto por microscopio. La palabra microorganismo deriva del término griego micro, que significa pequeño o diminuto, y del término latino organum, que significa herramienta, instrumento, y el sufijo ismo, que significa sistema. A su vez, la palabra microbio incluye la raíz bio, que significa vida. A continuación veremos en algunas diapositivas características de los microorganismos y además los tipos que existen. Características de los microorganismos. Estos requieren agua para metabolizar. Los procesos metabólicos suelen ser muy intensos y veloces. Además, poseen alta capacidad para la reproducción y generan cambios importantes en el ambiente donde se hospedan. El aire es uno de sus vehículos de propagación. Existe gran diversidad de microorganismos, tanto en forma como en tamaño. De hecho, la biodiversidad es tan amplia que muy probablemente aún no se conozcan todos los microorganismos que existen, tanto en la Tierra como en el espacio. Estos son unicelulares por definición y son esenciales para el desarrollo de la vida. Tal es que participan de los ciclos biogeoquímicos que se registran en la naturaleza. De hecho, muchas bacterias son necesarias para el correcto funcionamiento del organismo. A continuación, veremos algunos tipos de microorganismos. Microorganismos procariotas son aquellos que no tienen núcleo y entre ellos podemos mencionar, como vemos en las imágenes, bacterias y arqueas. Microorganismos eucariotas son todos aquellos que contienen núcleo y orgánulos. Se dividen en protoctistas y en hongos. Los protoctistas no son capaces de formar ningún tejido, son muy diversos lo que se dificulta hallar entre ellos características en común. Los hongos abarcan un amplio espectro de especies, como levaduras y esporas de moho. Luego están los microorganismos patógenos. Son aquellos que ingresan a un organismo sano y lo invaden, colonizan o infectan, causando diferentes tipos de enfermedades, entre ellos bacterias, virus, hongos, protozoos y los priones. Analizaremos algunos de ellos. Las bacterias. Ciertos tipos de bacterias pueden ser perjudiciales para la salud, ya que invaden el organismo y liberan toxinas que lo deterioran. Es la primera imagen. La segunda son los hongos, que son capaces de producir infecciones cutáneas, así como de las mucosas. La tercera imagen son los protozoos o protozoarios. Son organismos unicelulares eucariotas que se caracterizan por movilizarse mediante flagelos, pseudópodos o cilios y por ser depredadores. En la cuarta imagen vemos a virus y priones. Muchos investigadores disputan si considerar a los virus microorganismos o no. Esto se debe a que, para poder reproducirse y alimentar, los virus necesitan de una célula huésped, a lo que deben inocular su contenido. Yo les voy a hablar un poquito sobre las enfermedades bacterianas y también sobre las enfermedades fúngicas o micóticas. Las bacterias son seres vivos que contienen solamente una célula, que podemos decir que bajo un microscopio se ven como pelotas, como varas y como espirales. Son tan pequeñas que una fila de 1000 podría cruzar la goma de borrar. La mayoría de esas bacterias no hacen daños, menos del 1% de ellas causan las enfermedades. Muchas de estas bacterias son útiles. Algunas bacterias ayudan a digerir la comida, a destruir las células causantes de enfermedades y también para suministrar vitaminas al cuerpo. Las bacterias también se utilizan para hacer alimentos saludables, que muchos los conocemos como el yogur y también el queso. Las bacterias infecciosas se reproducen muy rápidamente dentro del cuerpo y pueden provocar enfermedades. Muchas despiden sustancias químicas llamadas toxinas que pueden dañar los tejidos y así causan las enfermedades. Algunos ejemplos de las bacterias que causan esas infecciones se incluyen el
Streptococcus, la Staphylococcus y el E. coli. Ahora una pregunta. ¿Qué entendemos por enfermedades bacterianas? Son enfermedades o infecciones que provocan las bacterias. Para combatir estas bacterias, la medicina, la química y la biotecnología han contribuido a la creación de los antibióticos. Cuando nosotros tomamos antibióticos, tenemos que seguir cuidadosamente todas las instrucciones, porque las infecciones bacterianas se padecen cuando en el interior del cuerpo se producen bacterias de alguna variedad nociva. O sea que las infecciones bacterianas presentan varios niveles de gravedad. Entre este tipo, el cólera, pero tanto esas como otras formas de infección bacteriana se puede prevenir como una buena sanidad y se pueden curar con antibióticos, como lo dije anteriormente. ¿Cómo se propagan las infecciones bacterianas? A través de la transmisión de una parte del cuerpo donde la bacteria es inofensiva a otra en la que causa la enfermedad, como cuando ocurre en toda la bacteria el E. coli. Pasa por los intestinos a las vías urinarias. Otro de los causantes es la comida en mal estado, como el botulismo, la intoxicación por bacterias, el E. coli o por las salmonelas. A través del aire, por efecto de la tos o estornudos de personas infectadas, como la tuberculosis. Las vías de propagación de las bacterias diferentes según los tipos, tocando personas infectadas, contacto sexual, el agua contaminada, el cólera y la fiebre. ¿Cómo se diagnostican y se tratan estas infecciones? Muy común, la fiebre. El diagnóstico de médico prescribe el análisis de sangre, de esputo o de orina para detectar la presencia de las bacterias perjudiciales. Si sospecha que puede haber alguna infección, recurre a una radiografía de tórax o a una biopsia. Es el proceso por el cual se extraen las células del área infectada para su posterior examen microscópico. En la mayoría de los casos, la mejor prevención de todas las infecciones bacterianas es gozar de una buena infraestructura municipal, es decir, suministro de agua, eliminación sanitaria de excrementos humanos, viviendas bien ventiladas y disponer de una atención médica siempre que lo necesite. Otras medidas de prevención, como bien lo sabemos, es lavarse las manos y comer frutas y verduras. Lavar las frutas antes de verduras de consumirla. Consumir carne bien cocida y abstenerse al contacto sexual o utilizar preservativos durante la actividad sexual. Ahora les voy a hablar sobre los ejemplos con animales. Acá tenemos al gato y tenemos a la paloma. El primer ejemplo que les voy a hablar es sobre la enfermedad del arañazo del gato. Es una patología provocada por un grupo de bacterias llamadas Bartonella. Esta peligrosa bacteria provoca muchas alteraciones en el organismo de la persona infectada, también como en el animal. Es decir, que es una enfermedad zoonótica porque se transmite de animales a los humanos. Ahora tenemos a la salmonelosis. Esta quizás es una de las enfermedades más conocidas, ya que puede afectar tanto a las palomas como a los seres humanos, sin mencionar a otras especies de aves, ¿no? Esta infección bacteriana suele ser contraída por palomas más jóvenes y en muchos casos puede causar hasta la muerte temprana. Es transmitida a través de contactos con el agua, con el polvo o el aliento de otras aves. El riesgo reside en que afecta a diversos órganos como el hígado, el riñón, el cerebro y la médula espinal. Las enfermedades micóticas o infecciones fúngicas, le podemos decir de las dos maneras. Son causadas por hongos, eucariotas, son difíciles de atacar y existen varios tipos. Una de ellas es la candidiasis, que afecta normalmente las zonas húmedas de nuestro cuerpo y cálidas de la piel y las mucosas.
como las axilas, la boca, las uñas, el glande y la vagina. Después tenemos a la dermatofitosis, que es una infección usualmente contagiosa, superficial de la epidermis, o sea, que de pelos y uñas. Son muy conocidas también con el nombre de tiñas o tinias. Las más habituales son las que afectan a las uñas, los ingles, la planta y espacios como el pie de atleta, cuero cabelludo y cualquier zona de la piel. Ahora más adelante yo les voy a mostrar. La primera, como ustedes pueden observar, tenemos a la tiña, que podemos decir que son erupciones en la piel en diferentes partes del cuerpo, especialmente en el cuero cabelludo. Después tenemos el pie de atleta, que tenemos el enrojecimiento, vesículas y grietas entre los dedos de los pies. Después tenemos la pituriasis versicolor, que son placas escamosas redondeadas en la piel del tronco y en la espalda, como pueden observar. Después tenemos a la onicomicosis, que son micosis en las uñas, pérdida de la cutícula y la destrucción de las uñas. Después tenemos a la candidiasis, que es en el bulbo vaginal, secreción y picor en la bucal, que son placas blancas, como pueden observar en esta foto. Y la cutánea es la zona axilar o de la inguinal. Acá tenemos otras imágenes. La micosis superficiales o tiñas, que estas afectan, como dije anteriormente, la piel y el cuero cabelludo. Cuando hablamos de patologías fúngicas, hablamos de micosis. La micosis es una de las enfermedades infecciosas producidas por la toxina de los hongos, que generan y liberan por el organismo del animal. Claro que en los hongos no solo hay presencia en los animales, sino también en el mundo vegetal, asentando sus toxinas, por ejemplo, en los cereales, toxinas que pueden ser ingeridas por los animales, infectándoles así también por esta vía. Son distintas las enfermedades fúngicas que sufren según cada especie de los animales. Tenemos la dermatitis en los animales, en este caso en el perro. Es una infección muy común en la piel, en las uñas, y esto va provocando una inflamación y las costras que les deja. Después tenemos a la candidiasis aviar, que esta también es otra de las enfermedades causadas por los hongos, que también existen varios tipos. En la de ellas es la piel, en la boca, en el aparato digestivo, en el aparato respiratorio, en el reproductor y en el aparato excretor. Ahora también vamos a ver los síntomas y los signos de diferentes enfermedades en las plantas causadas por los hongos. Muchos los conocemos, son las manchas necróticas, que son las manchitas más negras, el cribado, el cancros, el tizón y la putrición. Esta también son muchos síntomas y signos conocidos sobre los hongos en las plantas. Hola a todos, hoy les estaremos informando acerca de la meningitis. ¿Qué es la meningitis? La meningitis es una enfermedad habitualmente infecciosa provocada por virus o bacterias que provocan la infección e inflamación de las meninges. Las meninges son unas membranas que rodean al cerebro y a la médula espinal, ¿sí? Que cuando se infectan, solo las meninges se denominan meningitis. Su incidencia. La meningitis es una enfermedad muy grave, con alto índice de mortalidad. La meningitis tiene un índice de mortalidad del 10% de los casos y deja secuelas en más del 20% de los supervivientes, principalmente pérdidas sensoriales, sobre todo sordera o lesiones cerebrales. Aunque la meningitis puede aparecer a cualquier edad, los niños menores de 5 años y los jóvenes de entre 15 y 24 años son los grupos etarios en los que se da con mayor frecuencia. Las causas de la meningitis. La infección más común y menos grave es la infección vírica, que generalmente mejora sin la administración de ningún medicamento a los pacientes. Sin embargo, las infecciones bacterianas son muy graves y pueden provocar daños cerebrales
muy graves y también la muerte. Según diversos estudios, el 90% de los casos de meningitis se producen por infecciones causadas por agentes víricos o bacterianos. Además de las infecciones, las meningitis pueden aparecer debido a hongos, tumores y otros virus como el de las paperas, el VIH y los herpes. ¿Cómo se contagia la meningitis? El contagio de esta patología se produce a través de la saliva y las gotitas que expulsan al hablar, estornudar o toser. El contagio también se puede dar a través de objetos que no es habitual, pero ocurre en algunas ocasiones. Y la meningitis también suele aparecer en otoño y en primavera. Los tipos. Las meningitis se dividen en meningitis víricas. Este tipo tiene un pronóstico leve y en la mayoría de los casos no requiere tratamiento. El paciente se cura por sí solo, no suelen dejar secuelas y no requiere vacuna. Luego tenemos la meningitis bacteriana, que es grave y requiere la hospitalización del paciente. Puede dejar secuelas cerebrales y llegar a provocar la muerte del paciente, incluso cuando recibe el tratamiento. Las meningitis bacterianas más frecuentes son meningococo B, meningococo C y neumococo. ¿Cuáles son los síntomas de la meningitis? Bueno, una vez contagiada una persona puede tener los primeros síntomas entre los 2 y los 10 posteriores días al contagio. Los más frecuentes son fiebre alta, dolor de cabeza, rigidez de la nuca, vómitos bruscos, somnolencia, pérdida de conciencia, también agitación, delirio, convulsiones y también manchas en la piel. Y en los lactantes, que son los niños menores de 2 años, las manifestaciones clínicas pueden ser fiebre alta, somnolencia, irritabilidad, llanto constante, rechazo de la alimentación. Y en los ancianos puede presentar solamente la alteración del nivel de conciencia, fiebre. Y la mejor forma de prevenir la meningitis es a través de la vacunación. Y la dosis varía en función de la edad. Se inicia la vacunación entre los 2 y los 5 meses de edad de vida de los niños. Diagnóstico. En general, podemos decir que la meningitis es una enfermedad muy difícil de diagnosticar en sus fases iniciales, donde el tratamiento sería mucho más efectivo y fácil de diagnosticar una vez que se ha desarrollado, momento en que el tratamiento ya es menos eficaz. El diagnóstico de la meningitis bacteriana se realiza analizando una muestra de líquido cefalorraquídeo de la médula espinal. Dicha muestra se obtiene mediante una punción en la columna vertebral, punción lumbar. Tratamientos para la meningitis. La mayor parte de las personas que sufren una meningitis viral se cura sin problemas. En la meningitis bacteriana, el tratamiento consiste en cuidados específicos en el hospital y terapia intensa con antibióticos. Complicaciones y secuelas de las meningitis. Si el diagnóstico de la meningitis se hace tarde o el paciente no recibe el tratamiento adecuado, esta enfermedad puede provocar lesiones y secuelas en el paciente. Las más destacadas son hipoacusia, sordera, hidrocefalia, convulsiones, hemorragia, daño cerebral, trombosis de senos venosos, parálisis de nervios craneales, crisis epilépticas, dolores crónicos de cabeza, entre otros. Algunos datos importantes, por ejemplo, meningitis en época de pandemia por coronavirus. Las precauciones que se están tomando para evitar los contagios del COVID-19, limitando el contacto social, obligando al uso de mascarilla y el lavado de manos, probablemente reducirán los casos de meningitis que se producirán en el futuro. Además, no es esperable el aumento relevante de la meningitis ni encefalitis por el propio coronavirus, ya que algunos de los síntomas de meningitis son comunes a la enfermedad del COVID-19, especialmente la fiebre, por lo que tanto el personal sanitario como la población deben estar alerta para evitar un retraso diagnóstico de casos de meningitis. El tratamiento de antibiótico precoz, incluso antes de que se confirme la meningitis, es fundamental para evitar el desenlace fatal en las meningitis bacterianas. Finalmente, es importante destacar que el 24 de abril se conmemora el Día Mundial contra la Meningitis. Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy voy a hablar un poquito sobre la tuberculosis.
Bueno, la tuberculosis es una enfermedad que ataca principalmente a los pulmones y es muy peligrosa si no recibe tratamiento médico. Bueno, a continuación le voy a estar presentando unas diapositivas referido al tema tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por un germen llamado Mycobacterium tuberculosis, conocido como Bacillus de Koch. La tuberculosis puede enfermar cualquier parte del cuerpo: pulmones, ganglios, riñones, cerebro, huesos y piel. El Bacillus de Koch es un microbio muy pequeño, solo puede verse en el microscopio. Es muy resistente al frío, puede mantenerse vivo en ambientes húmedos y oscuros. Es destruido por el calor, la luz del sol, la luz ultravioleta y la lavandina. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? Bueno, la tuberculosis es contagiosa y se transmite de persona a persona por el aire que respiramos. El contagio se produce porque los bacilios contenidos de gotitas de salivas de las personas con tuberculosis son expulsados al hablar, al cantar, estornudar, reír, toser y quedan en el aire. Los bacilios pueden quedar aproximadamente 2 días en el aire de un ambiente cerrado no ventilado o caer y mezclarse con el polvo de las habitaciones. Factores que aumentan el riesgo de enfermar. Cuando más cerca y más tiempo ha estado con la persona. Si tiene enfermedades que bajan las defensas como el SIDA, la desnutrición, el sarampión, la diabetes, o está en tratamiento con ciertos medicamentos que disminuyen las defensas. Los niños y ancianos se pueden contagiar y enfermar de tuberculosis con más frecuencia. Los bebés pueden enfermarse en forma más grave. Las personas VIH positivos tienen 30 veces más posibilidad de enfermar. Bueno, como observan en esta imagen tenemos algunos de los síntomas de la tuberculosis: fiebre alta, tos seca, pérdida de peso, malestar en general. El tratamiento de la tuberculosis requiere varios antibióticos durante por lo menos 6 meses, lo cual causa un elevado grado de incumplimiento. Esta situación favorece la aparición de cepas clínicas resistentes a una o más drogas. Controles que se realizan durante el tratamiento. El médico irá controlando la evolución de la enfermedad por lo menos una vez por mes. Le hará un examen clínico y de laboratorio si es necesario. Es fundamental no faltar a los controles médicos. El médico indicará si se puede ir a trabajar y cuándo. En el caso de un niño, el médico indicará también cuándo puede asistir a sus actividades escolares o guardería. Al finalizar el segundo mes de tratamiento, es necesario, además del control médico, hacer una baciloscopía, examen de importancia de cumplir el tratamiento. Si se deja de tomar los medicamentos, los bacilos vuelven a multiplicarse y el paciente seguirá enfermo. Los bacilos se pueden hacer resistentes a los medicamentos que se están tomando, o sea que va a seguir contagiando la enfermedad a otros. Bueno, acá tenemos algunas medidas preventivas sobre la tuberculosis. El cumplimiento estricto del tratamiento indicado por el médico con los medicamentos recetados, todas las tomas indicadas sin ser interrumpidas. Los bacilos de la tuberculosis pueden vivir semanas en la sombra y el polvo. La luz del sol los destruye en 2 o 3 horas. Es muy importante poder ventilar los ambientes, abriendo las ventanas y favoreciendo la entrada del sol. El paciente debe cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con un trozo de papel. No salivar con el piso, escupir en un trozo de papel o servilleta. Bueno, tenemos la vacuna BCG en los niños, ¿sí? Bueno, la vacuna BCG debe ser colocada en el niño en el momento del nacer. Antes de salir de la maternidad, es gratuita y en todo el país. ¿Sí? Protege al niño de las formas graves
de tuberculosis como la meningitis.